Bioseguridad en resonancia magnética. Es fundamental el conocimiento de las medidas de seguridad y los riesgos a los cuales podemos exponernos ante la presencia de un campo magnético. Cualquier persona que esté relacionada al ámbito de resonancia magnética debe conocer y arbitrar los medios necesarios que garanticen la seguridad del paciente, del personal y del equipamiento. Hay que tener presente que la resonancia obliga a una concientización de la presencia del campo magnético y el habituarse a condiciones de trabajo que implican una alerta constante. Para ello, se deben tomar precauciones en el manejo de objetos de mayor masa como camillas y aparatos de soporte. El riesgo más importante es debido al efecto del campo magnético sobre los elementos que, dependiendo de su masa y de su distancia, la fuerza atractiva puede ser enorme. Es fundamental la presencia de aquellos carteles informativos de prohibición y precaución dentro del servicio. A una distancia más o menos corta del imán, objetos como tijeras, pinzas, bolígrafos pueden ser atraídos hacia el interior y convertirse en verdaderos proyectiles. Por esto es importante la advertencia, tanto informativa, y el impedimento del ingreso a la sala del imán de elementos electrónicos y o metálicos. En caso de un accidente grave o situación de riesgo de vida del paciente o del personal dentro de la sala, se debe pulsar el interruptor de desconexión. Ello provocará un quench, donde será liberado el helio que mantiene al campo magnético funcionando, y provocará la baja del mismo. Por eso, debe quedar claro que esta circunstancia solo deberá realizarse en emergencias extremas. La seguridad del paciente se encuentra relacionada al screening. Es sumamente importante y necesario el interrogatorio del paciente antes de ingresar. El mismo consiste en preguntar, entre otras cosas, si presenta marcapasos cardíacos, implantes metálicos, prótesis, estén coronario, tatuajes, entre otros. En caso de ser mujer, es pertinente saber si la paciente está embarazada y en qué periodo de gestación se encuentra, como así también si está en periodo de amamantamiento. Este dato es relevante, dado que a pesar de que no existe comprobación científica sobre la afección al feto producto de la exposición a la radiofrecuencia, se evita realizar resonancia magnética en el primer trimestre del embarazo. Es requisito indispensable tener la conformidad del paciente para el ingreso a la sala y la firma previa al consentimiento informado. En el caso de la existencia de implantes metálicos que se desconoce su origen, deberá presentarse autorización médica para su ingreso. Debe quedar claro que el estudio no se realizará en caso de no tener certeza sobre los datos que nos brinda el paciente. Para evitar accidentes es importante conocer cuáles son los elementos que se encuentran aptos para el ingreso en el campo magnético. Entre ellos encontramos soporte, mobiliario, dispositivos y demás, como camillas, sillas, extintores, que permiten la movilización del paciente dentro de la sala y están realizados de material no ferromagnético apto para el ingreso al campo. Por otro lado, también existe soporte anestésico. Se han desarrollado monitores compatibles con resonancia que permiten la monitorización fisiológica de forma segura en aquellos pacientes que se hayan sedados, anestesiados, comatosos, y en los enfermos críticos y o incapaces de comunicarse con el personal que realiza la prueba. De esta manera pueden evaluarse parámetros como la frecuencia cardíaca, la presión arterial, la saturación de oxígeno, la frecuencia respiratoria. Existen riesgos también relacionados con la radiofrecuencia. Durante la prueba, el paciente es sometido a pulsos de radiofrecuencia. El cuerpo absorbe parte de la energía y la convierte en calor. Como consecuencia, se podría producir un aumento de temperatura corporal. El SAR es la tasa de absorción de energía por efecto de la radiofrecuencia, por unidad de peso del paciente. Por este motivo, es de suma importancia colocar el peso y estatura del paciente al momento de ingresar los datos del estudio. Los equipos disponen de sistemas de alerta o limitación automática para cambiar parámetros y trabajar dentro de los límites de seguridad. Otros inconvenientes que pueden producirse
son las lesiones térmicas. El uso de antenas de radiofrecuencia, aparatos eléctricos, objetos externos hechos de material eléctrico pueden producir quemaduras en los pacientes. Los materiales eléctricos conductivos, electrodos, cables que no se pueden retirar del paciente deben ser vigilados y se colocarán aislantes entre el material conductivo y el paciente. Se debe evitar también que los cables se crucen, estén enrollados o contacten con la bobina de radiofrecuencia. En equipos de alto campo, también se debe evitar el contacto del paciente con la pared interna del imán. Se utiliza material no conductivo para esto. Por otro lado, existen también efectos neurológicos. Normalmente la exposición a campos magnéticos estáticos de hasta 2 teslas no parece influir de forma significativa en las propiedades bioeléctricas de las neuronas en los humanos. Sin embargo, en campos de entre 3 y 4 teslas, los trabajadores y sujetos voluntarios expuestos experimentaron vértigo, náuseas, cefaleas, sabor metálico en sus bocas, entre otras cosas. Existen efectos sobre la visión y el sistema cardiovascular. Sobre la visión, al finalizar la prueba puede producirse fosfenos, por excitación del nervio óptico, en campos magnéticos mayores de 4 teslas. Con respecto al sistema cardiovascular, la excitación de la sangre dentro del campo magnético puede producir aumento de la onda T en el electrocardiograma, que se normaliza al terminar la exposición. Como el campo magnético origina corrientes eléctricas, se recomienda que el paciente no cruce las piernas ni entrelace las manos. Riesgos relacionados con el gadolinio. El uso del gadolinio como medio de contraste utilizado en resonancia puede producir reacciones alérgicas, generalmente de carácter leve como vómitos o náuseas. Además de su eliminación normal, los contrastes de gadolinio se eliminan por las secreciones de la mama durante las 24 horas siguientes a su inyección. Este hecho debe ser tenido en cuenta en las exploraciones realizadas a mujeres lactantes. Está demostrado asimismo que los contrastes de gadolinio atraviesan la placenta. Por esta razón, si se realiza un estudio de resonancia a una mujer en estado de gestación, no se le debería introducir contraste. También existe contraindicación en la administración del gadolinio en aquellas personas que tengan insuficiencia renal. Gracias por su atención.